Bueno, un cordial saludo para todos ustedes. Bienvenidos a nuestra primera clase del taller de caricatura y narrativa gráfica. Como habíamos acordado en la reunión que tuvimos de manera virtual, este taller lo vamos a desarrollar a través de esta serie de videos tutoriales que van a ser enviados a través del grupo de WhatsApp cada semana para que ustedes los observen, los estudien y puedan desarrollar pues, los ejercicios que se van a pedir con el fin de evaluar el taller. Vamos a empezar hoy día con un tema que corresponde a la primera unidad, que es la de herramientas técnicas, y con eso vamos a hacer el estudio de la cabeza humana. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Bueno, yo tengo aquí este librito de referencia que pues no necesariamente deben tenerlo ustedes también, pero si pueden conseguir pues puntos de referencia es un poco mejor, ¿no? Facilita un poco el trabajo. Entonces este librito es de la colección de novelas gráficas de DC Comics que se han estado publicando el anterior año y que es fácil conseguirlos en los puestos de revista. Entonces no sé si ustedes de pronto puedan tener esa facilidad. Como ustedes pueden ver, pues el cómic utiliza mucho la figura humana como referencia, ¿no? En todas sus posibilidades y en todas sus variedades. Entonces podemos ver aquí diferentes tipos de vistas, desde donde se enfoca el dibujo, y para eso pues se necesita conocer las bases de lo que es el dibujo de la figura humana, y eso es lo que vamos a tratar de aprender durante el desarrollo de este taller. Entonces lo primero es la cabeza humana. Vamos a dibujar la cabeza humana de frente, ya que la cabeza humana pues puede ser dibujada desde diferentes tipos de vista, pero lo básico es aprender a dibujarla de frente. Entonces tenemos dos cabezas humanas masculinas y una cabeza humana femenina. Eso es lo que yo voy a hacer aquí como ejemplo. No necesariamente ustedes deben dibujar lo mismo que yo haga acá, es decir, vamos a centrarnos en la creación de personajes. Entonces los personajes que yo vaya a crear aquí no quiere decir que ustedes vayan también a reproducirlos, ¿no? A copiarlos. La idea es de que ustedes también puedan crear sus propios personajes, porque recuerden que en la reunión decíamos que uno de los objetivos del taller es crear, mejor dicho, incentivar la creatividad. Por lo tanto, son ustedes los que van a crear también, a partir de la metodología que yo les voy a compartir a través de este video. Bueno, entonces para eso vamos a necesitar una hojita común y corriente de papel bond, de la que ustedes tienen en sus casas, que utilizan por lo general en la impresora. Vamos a utilizar un lápiz común y corriente. Yo tengo aquí este lápiz que ya se me está terminando, pero que utilicé el estuche de un lapicero para poder extender su vida útil. Entonces lo mismo pueden hacer ustedes, ¿no? No es por tacañez, sino por tratar de aprovechar al máximo el material que se tiene disponible. Entonces, un lápiz común y corriente. En este caso tengo yo aquí un borrador de limpiatipos que se facilita un poco más para borrar, más que el de nata, porque al borrar hay que tener mucho cuidado de no arrugar el soporte pues, sobre el que estamos trabajando, ni tampoco mancharlo. Este tiende a manchar el lápiz, ¿no? Al borrar, mientras que este no. Entonces yo les aconsejaría utilizar un borrador de nata. Inicialmente trabajamos con el lápiz, pero luego tenemos que darle un acabado al dibujo, y el acabado se logra a través de diversos medios, ¿no? Entonces podemos utilizar un lapicero de gel como este que yo tengo aquí. Ustedes si tienen la posibilidad también pueden utilizar rapidógrafos, pueden utilizar plumones o marcadores de punta delgada, o también se puede utilizar un pincel para delinear como este que tengo aquí, y un frasquito bien sea de vinilo, de tinta china o de témperas también, ¿no? La témpera también se la puede utilizar. Si van a utilizar vinilo como este que es el común, parchecitos, hay que diluirlo un poco con agua para que nos quede suelto, ¿no? Porque viene muy espeso. Entonces lo diluimos un poco con el agua para que la tinta pueda fluir fácilmente. Yo voy a trabajar con el lapicero de gel y voy a trabajar con
el pincel y el vinilo para delinear. ¿Listo? Entonces, esos son los materiales que vamos a utilizar. También es necesario tener dos escuadras, una escuadra de 45 y una escuadra de 30 grados. Con estas escuadras yo voy a delimitar con márgenes el formato de la hoja para diagramarla, porque ustedes ven que esto tiene una diagramación, ¿no? Es decir, una serie de viñetas, ¿no? Cada cuadrito es una viñeta. Entonces acá podemos ver, miren, cómo la historia se va desarrollando a través de cuadritos que son las viñetas, y eso pues enmarca las escenas y los dibujos que corresponden a la narrativa. Hay diversas maneras de diseñar pues las viñetas, ¿no? Hay que ser también muy creativos, muy recursivos en este sentido, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, para eso son las escuadras. ¿Cómo utilizar las escuadras? Entonces voy a tomar la escuadra de 45 y la voy a poner sobre el canto de la hoja, y a partir de ahí yo puedo empezar a trazar. Entonces voy a trazar aquí con el lápiz. Ya tomé la medida de 1 centímetro alrededor de la hoja, del formato, para poder trazar y de esa manera enmarcar el formato. No estoy asentando demasiado el lápiz, lo hago de manera suave, y fíjense que cuando yo trazo voy girando el lápiz, ¿sí? Para que la punta del lápiz se mantenga afilada. Es importante que ustedes siempre mantengan afilada la punta del lápiz, ¿no? No trabajen con la punta redondeada o gastada ya del lápiz. Es bastante incómodo. Entonces acostúmbrese a mantener la punta del lápiz afilada. Entonces ya tracé el marco y ahora sí voy a dividir el formato por la mitad. Bueno, de esta manera entonces me quedan dos cuadros sobre los que voy a diseñar dos personajes, un personaje masculino y un personaje femenino. Bueno, voy a entintar ahora sí la diagramación que acabo de hacer, y para eso voy a utilizar el lapicero de gel. Bueno, también nosotros podemos ir girando el bolígrafo en este caso para que la tinta fluya de manera más uniforme. Bueno, todo el trabajo que vamos a desarrollar en este taller es análogo, ¿no? Es totalmente a mano. Se puede conjugar aquellos que puedan manejar programas de computador, pues lo pueden hacer sobre todo para el color, para el manejo del color, porque también vamos a trabajar en blanco y negro y vamos a ver todas las posibilidades que el blanco y negro nos brinda, ¿no? Ok, entonces ya tengo mi formato diagramado con las dos viñetas sobre la que van a ir los personajes que voy a crear. Me estoy basando en pura imaginación. No voy a copiar ni tengo referentes de nada. Simplemente voy a emplear la imaginación, y ese es el ejercicio que yo también los invito a que hagan, ¿no? De pronto hay algunos detalles que sí se requiere documentarse a través de fotografías o a través pues de algún referente que se pueda conseguir. Bueno, ustedes a través del proceso irán mirando cómo se desarrolla esto. Tengo acá una hojita de borrador en la que yo voy a diseñar previamente algunas estructuras básicas. Siempre vamos a empezar por estructuras básicas, ¿listo?
Es decir que las formas, para empezar a dibujarlas, cualquiera que sea la forma, bien sea una forma humana, bien sea la forma de un animal, la forma de un paisaje, la forma de algún objeto, siempre es importante dibujarla, pero con formas geométricas muy básicas. Es así que entonces la cabeza humana pues también se puede dibujar o empezar a dibujar a través de formas geométricas básicas, que pueden ser círculos o pueden ser óvalos, incluso hasta triángulos, ¿no? Como el manga lo utiliza, por ejemplo. El manga utiliza estructuras básicas de círculos y de triángulos. Y también nosotros tenemos que tener unas bases de la anatomía, ¿no? La cabeza se compone de dos partes anatómicas principales, una que es el cráneo y la otra que es la cara. Son las dos grandes estructuras anatómicas sobre las que van los elementos faciales, como los ojos, la nariz, la boca, las orejas, el diseño del cabello y bueno, y ciertas otras características que pueden ser parte del personaje que vayamos a diseñar. Con estas estructuras básicas yo puedo jugar, ¿ok? Por ejemplo, hay una norma que dice que para las estructuras masculinas, la estructura masculina del cráneo es más pequeña que la estructura de la cara. Entonces, vamos a dibujar aquí dos especies de círculos para ilustrar eso. Y lo contrario es para una estructura femenina, donde el cráneo es más grande que la cara. Pero ustedes saben que en el arte las normas, los patrones se pueden romper, precisamente para crear cosas nuevas, ¿no? No solamente yo puedo utilizar círculos o formas circulares, sino también formas ovaladas. Entonces, un cráneo ovalado y una cara ovalada, por ejemplo. Un cráneo circular y una cara triangular, por ejemplo. Entonces, ahí estoy jugando con la forma, ¿verdad? Con las formas. Pero también puedo jugar con el tamaño. Entonces, podemos hacer un cráneo exageradamente pequeño y una cara exageradamente grande. Y de esa forma vamos a crear diferentes tipos de personaje, de acuerdo a la estructura básica que yo le otorgue. Entonces yo puedo hacer primero este ejercicio de bocetaje, digámoslo así, de las estructuras básicas de cráneo y de cara, ¿listo? Y de acuerdo a eso yo puedo escoger. Entonces, esta es masculina y esta es femenina, ¿no? Cráneo grande, cara pequeña, femenina, cráneo pequeño, cara grande, masculina. Pero también puedo utilizar esta estructura para dibujar una forma femenina, por ejemplo, o esta estructura para una forma masculina. Como ya les decía, las normas se pueden romper, ¿no? Se pueden tergiversar. Y no pasa nada, simplemente lo que se origina es algo más creativo. ¿Listo? Bueno, entonces, de acuerdo a ese ejercicio previo que yo haga en mi cuaderno de bocetos y que ustedes, pues yo les recomiendo que también lo hagan, voy a escoger cuál de esas estructuras voy a utilizar acá para representar tanto la figura masculina como la figura femenina. Entonces, yo voy a seguir la norma en este caso de un cráneo pequeño y una cara grande. No estoy asentando demasiado el lápiz, aunque estoy repintando la línea, ¿verdad? Espero que ustedes alcancen a mirar a través de la pantalla lo que yo estoy haciendo aquí. Y acá voy a dibujar una cara pequeña, perdón, un cráneo pequeño y una cara más grande. No, estoy mal. Es al contrario. Contrario de esta. Bueno, entonces cráneo grande, un poquito más ovalado lo voy a hacer aquí. Y cara pequeña. Ok.
Miren que trato de centrarlas en el espacio en que yo estoy aquí manejando, ¿no? Cada uno de estos espacios independientes para cada personaje. Trato de buscar un equilibrio entre la forma y el espacio que manejo para que no me quede ni demasiado grande que se me salga del espacio, ni demasiado pequeñita que me sobre espacio y se desperdicie. Entonces visualmente yo hago ese equilibrio de las formas. Bueno, cuando yo tengo esto, entonces voy a trazar una línea vertical que divida la estructura por la mitad. Porque estamos dibujando una cara frontal o creando un personaje con una vista frontal. Entonces en las dos estructuras divido por la mitad. No es necesario utilizar una escuadra o una regla para trazar esos ejes. Simplemente lo hago a mano alzada. Ahora, a la altura de este óvalo de la cara voy a trazar una línea horizontal, tanto ahí como acá. ¿Ok? Entonces he hecho una cruz en la estructura de los óvalos. Bueno, sobre este eje vertical, entonces ya he ubicado la altura donde van a ir los ojos. Y luego voy a ubicar la altura donde va a ir la nariz. Y eso lo puedo hacer de manera arbitraria, porque estamos creando unos personajes con una mezcla entre caricatura y figura real. La figura real tiene otro proceso, pero eso corresponde un poco más al dibujo artístico, ¿no? Al dibujo que se hace previamente, por ejemplo, para pintar un retrato, donde sí debe aproximarse la representación artística a la realidad. Acá no, acá como estamos creando unos personajes para cómic, entonces yo puedo utilizar cualquier tipo de altura sobre este eje, para ubicar, por ejemplo, aquí la nariz y aquí la boca. ¿Listo? Igualmente acá. Puede ser aquí la nariz y puede ser aquí la boca. Y ya le doy un tipo de expresión, ¿no? Por ejemplo, esta línea la dibujé ligeramente curva hacia arriba, haciendo que la expresión de la boca pues ya me dé la idea de que es una sonrisa, ¿vale? Bueno, sobre la línea de los ojos, en este espacio entonces voy a ubicar dos pequeños círculos que corresponden a los ojos, aunque no necesariamente pues deben ser círculos, ¿no? Porque hay diversas formas en los ojos también. Pueden ser óvalos, pueden ser círculos, como en este caso. Acá vamos a hacer los más grandes. Los voy a hacer un poco más grandes. Y inclinados como hacia adentro, ¿no? Hacia el centro, ¿sí? En este caso. Bueno, y sobre esta línea voy a dibujar la nariz. Entonces, en la mitad de la línea vertical dibujo este tipo de nariz. Solo dibujo la punta de la nariz. Entonces, esta es la punta de la nariz y las aletas. Aquí irían las aletas y aquí aquí las fosas nasales y aquí las aletas de la nariz. Solo dibujo la punta. Y entre los ojos dibujo el puente que hay entre ojos y nariz. ¿Listo? Es un error dibujar todo el cuerpo de la nariz, ¿no? Con líneas, de esta manera. Ahí hay un error, porque estas líneas en realidad no existen, sino, aunque las percibimos, pero no existen, ¿no? Son la interacción que hay entre la luz y la sombra. Por eso las percibimos. Pero para dibujarlas solo dibujamos el puente y la punta de la nariz. Entonces, lo mismo voy a hacer acá. La punta de la nariz aquí, con sus respectivas fosas nasales, y aquí unas aletas más pequeñas para este personaje. Y el puente entre ojos y nariz. Ahí. La posición de las cejas, que voy a dibujar aquí, que puede ser así, y la posición de la boca
me van a dar una expresión, ¿sí? Esta es la comisura de la boca. Me van a dar una expresión. Entonces dibujo la línea de la comisura de la boca, tan ancha, bien sea como la nariz, ¿sí? O que vaya hasta la mitad de los ojos, bajando una línea vertical. Entonces puede ser por ahí. Vamos a recortarla aquí con el borrador. Y de esa manera he dibujado la comisura de la boca. Acá igualmente, ¿no? Voy a hacerla más pequeña, tan ancha como la nariz. Entonces aquí dibujo la comisura de la boca. Como una letra M. Una pequeña letra M. Bueno, si hacen zoom ustedes en la pantalla van a observar con mayor detalle. Bueno, ok. Entonces ya he dibujado ahí estos elementos faciales, ojos, nariz, boca. Pero bueno, hay más componentes anatómicos en el ojo, ¿verdad? Que son los párpados. Entonces lo primero que voy a hacer es repintar el párpado superior aquí, que sobresalga un poco más con respecto al párpado inferior. Y esta línea la dibujo doble para recalcar el párpado inferior. Entonces me queda ahí. Y por último voy a dibujar aquí la pupila. Bueno, la pupila no, sino el iris, ¿no? El iris del ojo. Entonces fíjense que la expresión en los ojos, acompañado con las cejas, aquí podemos engrosar un poco más la ceja con el lápiz, y el movimiento de la boca, me va a dar como resultado una determinada expresión, una emoción que este rostro está expresando. Aquí añado la estructura del labio superior primero y luego la estructura del labio inferior, que no se topa con el extremo, ¿no?, de la boca, sino que solo hasta cierta parte. ¿Listo? Y aquí entre la nariz y el labio superior iría el puente de la boca, que es como una letra L pequeña, ¿no? Una letra L, ¿sí? Podemos ir haciendo esas asociaciones de cosas elementales que ya conocemos, como números, como letras, para dibujar ciertas partes en el rostro. Entonces fíjense que ahí ya tengo este rostro con cierta expresión facial. ¿Ok? Vamos con este otro, que es el femenino. Entonces igualmente lo primero que voy a destacar aquí son los párpados superiores en un ojo y en el otro. Siempre, ¿no? Siempre hay que dibujar la línea del párpado superior y luego la línea del párpado inferior, contenida por el párpado superior. Y aquí vamos a dibujar unos ojos más grandes. Entonces dibujamos los círculos de los iris y luego aquí los pequeños puntos negros de las pupilas. Aquí, como es el rostro femenino, entonces los labios van a ser un poco más gruesos. Y miren que dibujo primero el labio superior y acá el labio inferior. Y entre la nariz y la boca el puente con una pequeña letra L. Entonces ahí ya tengo la estructura de este rostro. Me falta añadir aquí las cejas. Entonces yo puedo poner las cejas, a ver, por ejemplo, de manera horizontal, ¿no? Puedo poner las cejas de manera horizontal, de manera oblicua, bien sea hacia arriba o bien sea hacia abajo. Bien sea arqueadas o quebradas, como lo estoy haciendo yo aquí, ¿sí? Estoy haciendo esto. Quebradas. De acuerdo al tipo
de línea que yo utilice para el dibujo de las cejas, entonces va a enfatizar la expresión acompañado del movimiento de la boca. Entonces las expresiones pueden ser de felicidad, de ira, de enojo, de miedo, de susto, etc. ¿Listo? Bueno, entonces hasta ahí el rostro ya está definido. Nos faltaría enmarcar estos rostros. Y para eso debemos tener en cuenta ciertas constantes anatómicas que todos los seres humanos tenemos en cuanto a la estructura del cráneo y la estructura de los músculos de la cara. Entonces, esas constantes anatómicas van a ser los pómulos. Entonces aquí voy a dibujar dos pequeñas líneas hacia adentro que representan los pómulos y que van ubicados entre línea de ojos y línea de nariz, a esa altura, ¿sí? En el hombre son más marcados estos rasgos, ¿no?, anatómicos. Entonces con el lápiz, miren, hago esto. Entonces ahí está la estructura del el pómulo o los pómulos. Acá en la mujer los voy a hacer pero más suaves, entre línea de ojos y línea de nariz. Son más redondeados, miren. ¿Ya? Y vendría así, ¿no?, hacia el cráneo. Para completar la estructura de la enmarcación, mejor dicho, de la cara, entonces voy a dibujar aquí un pequeño círculo que corresponde al mentón, a la estructura del mentón. Bueno, en el hombre es más grande, ¿sí?, porque la mandíbula es más pesada, más grande. Entonces vamos a hacer un círculo un poco más grande aquí, que sería este. Y en la mujer más pequeño, por debajo del labio inferior. Ahí. Y ahora sí vamos a enmarcar lo que es el maxilar, tanto en la figura masculina como en la figura femenina. En el hombre, las líneas que enmarcan el rostro y que enmarcan casi toda la silueta masculina son líneas rectas, ¿ya?, y angulosas, como yo hice aquí. Miren que son líneas rectas y angulosas, forman ángulos. Mientras que acá las líneas son sinuosas, no forman ángulos, son curvas, ¿sí? Entonces lo mismo vamos a hacer acá para el mentón. Entonces una línea horizontal para el mentón, sigue aquí, va hasta la altura del maxilar, donde se une con la mandíbula. La altura donde hace el quiebre el maxilar es casi la altura de la boca. Bueno, es un poquito más abajo en la realidad, pero podemos representarlo de esa manera acá, un poco más abajo. Aquí bajamos estas líneas que me van a dar el plano de las mejillas, ¿no?, y del mentón aquí. Aquí vienen las líneas de las sienes que forman pues la frente con los arcos superciliares en esta parte. Y aquí la frente. Este sería el cráneo, ¿no? Nos faltaría hacer el diseño del cabello para este personaje. Y a la altura de las cejas, ¿no?, que viene aquí más o menos hasta la altura de la nariz, van las orejas. Entonces las orejas las vamos a dibujar como si fueran una letra C, una letra C. Esta sería una letra C de un lado y una letra C del otro, ¿no? Esas podrían ser pues la estructura de la oreja, pues muy esquemáticamente. Porque la oreja tiene pues la hélice, que es la parte superior, y el lóbulo, que es la parte inferior. Siempre a la altura de la ceja y de la nariz, para que no nos vayan a quedar ni demasiado arriba ni demasiado abajo. Bueno, esa sería ahí. El pliegue de la oreja lo podemos asociar a un número 6, de este lado y de este lado, ¿sí? Entonces, de esa manera dibujamos el pliegue de la oreja.
Y aquí voy a diseñar el cabello, ¿no? Entonces puedo tomar la mitad de este espacio aquí, más o menos por aquí, y voy a diseñar el cabello. Para el diseño del cabello, pues puedo valerme de fotografías o de un personaje que lo esté observando, y de esa manera hago el diseño del cabello. Bueno, aquí yo me lo estoy imaginando, no estoy observando en ninguna parte. Y ahí ya tengo pues más o menos el personaje diseñado. Añadimos unas ciertas líneas de expresión y dibujamos el cuello también. El cuello en el hombre es ancho, entonces voy a dibujarlo aquí ancho, un cuello ancho, ¿sí? Observen acá en este ejemplo lo ancho que es el cuello, ¿sí? Miren lo ancho, tanto en el personaje de Superman como en el de Batman, ¿no? Mientras que en este personaje femenino es más delgadito, el cuello es más delgadito, casi que viene desde los extremos de los ojos hacia abajo. Y acá viene casi desde detrás de la oreja, ¿sí? Miren, esta es la oreja, viene desde detrás. Porque los músculos esternocleidomastoideos del cuello son más anchos en el hombre. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta pues en la anatomía, ¿no? Entonces aquí he dibujado el cuello de esa manera. Y aquí voy a dibujar, bueno, una especie de cuello de camisa. Yo debo pensar para el diseño del personaje en un estereotipo, de acuerdo al personaje que vaya a representar, ¿no? Puede ser un personaje fantástico, puede ser un personaje real o un personaje totalmente imaginado, ¿no? Un monstruo de otro mundo, etcétera. Lo puedo sacar utilizando este proceso de el dibujo de una forma humana. Podría agregarle bigote, podría agregarle barba, podría agregarle gafas, un sombrero, una gorra, bueno, etcétera. Cualquier aditamento puedo agregarlo aquí, ¿ya? Para darle una personalidad a este personaje. Y eso se lo hace pues de acuerdo al estereotipo de la profesión o del oficio que el personaje que estoy creando desempeñe, ¿no? Pues si es un militar, pues le haré una gorra, un kepis, por ejemplo, o un casco. Si es un deportista, le dibujaría aquí una balaca. Bueno, hay estereotipos que identifican las personalidades, ¿no? de la gente. Entonces, eso lo puedo aprovechar para el diseño del personaje. Bueno, vamos a dejarlo ahí para entintarlo y vamos a proseguir con este otro de acá. Entonces, ya enmarqué aquí los pómulos. Ahora sí, aquí viene el mentón. El mentón es redondeado y pequeño y viene curveado hacia arriba, ¿sí? Para darle una apariencia femenina. Entonces las líneas son curvas. Entre las cejas, más o menos a esta altura, y la nariz van las orejas. Entonces ubico una oreja ahí y ubico la otra oreja acá. Aunque la oreja esté tapada por el cabello posteriormente, siempre hay que dibujar primero la oreja, ¿no? Para que anatómicamente nos quede congruente. Bueno, entonces ya tengo ahí, miren, la cabeza, las orejas, y voy a diseñar el cabello. Entonces para eso puedo pues basarme, ¿no? En algún modelo. Bueno, en este caso pues son dibujos que son también una interpretación de lo real, que de pronto no me sirven mucho. Lo ideal es buscar modelos a través de fotografías reales o a través pues del natural, ¿no? De ver un personaje en la calle, qué sé yo, o alguien que nos sirva de modelo para dibujar determinado tipo de cabello, que hay una diversidad pues casi que infinita de formas de peinados de cabello.
Bueno, yo me lo voy a imaginar aquí, yo voy a hacer una especie de capul, por ejemplo, para este personaje. Entonces ahí estaría ese capul, por ejemplo. Y aquí voy a hacer como un moñito. ¿Cómo ha salido aquí un moñito? A ver. No se necesita dibujar cabello por cabello, ¿no? Sino el volumen que forma todo el conjunto de cabellos. Entonces, de esta manera ya me queda más completo el dibujo. Voy a añadir aquí unos pequeños aretes y voy a dibujar aquí el cuello. Cuello delgado, miren. Tanto en el dibujo de niños como en el dibujo de mujeres, el cuello es delgado. Y siempre lo dibujamos hasta los hombros. Aquí vendrían las clavículas, y aquí los músculos del cuello. Entonces fíjense lo fácil que es teniendo en cuenta estas bases, ¿no? Estas bases de anatomía, estas bases de proporción, etcétera. ¿Listo? Bueno, entonces ya teniéndolos a lápiz, lo único que me resta es entintarlo. Entonces para eso voy a utilizar el vinilo y el pincel, porque el formato es más o menos grande, ¿no? Si los dibujos fueran más pequeños, utilizaría el rapidógrafo o el lapicero de gel. Bueno, eso lo haremos más adelante. Entonces lo primero que voy a dibujar es la línea superior del ojo, para este caso, que es la del párpado superior. Y luego la línea inferior. Bueno, en estos momentos está haciendo tanto calor que el vinilo se seca muy rápido. Fíjense la expresión del rostro, ¿no? Es un rostro como de sorpresa, como de susto, de inquietud. Bueno, para el manejo del pincel hay que tener algo de pulso. De pronto pues no todos están familiarizados con manejar el pincel. Entonces lo pueden hacer con, como les decía, con rapidógrafo, con un plumón, ¿no? O marcador de punta delgada. Perfectamente lo pueden hacer porque se les va a facilitar un poco más. Voy a traer un poco de agua para diluir un poco más la pintura. Bueno, entonces aquí con un poquito de agua se diluye un poquito más ya la pintura para que nos quede más suelta. Ok, entonces todas las líneas a lápiz las seguimos. El pincel tiene una ventaja que es que te da diferentes valores de línea. ¿Qué quiere decir eso? El valor de la línea corresponde al grosor de la línea. Entonces podemos dibujar líneas delgadas y líneas gruesas, ¿no? O líneas mixtas, es decir, que empiecen delgadas y terminen gruesas o lo contrario. Entonces son diferentes valores de línea que en el campo artístico pues expresan mayor dinamismo. Son líneas más dinámicas, ¿no? Mientras que la línea hecha por un marcador, por un lapicero, es una línea de un grosor continuo. Entonces es un poco más estática. Aunque
es más limpia, ¿no? La línea. O sea, todo tiene como sus pros y sus contras. Cuando la tinta está muy suelta, facilita el trazo. Entre más se asienta el pincel, más gruesa se vuelve la línea. Y entre más suave, menos presión se hace sobre el pincel, más delgada se vuelve la línea. Estos dibujos con este tipo de líneas tienen más fuerza, ¿no? O dan la sensación de más fuerza. Bueno, en esta primera instancia ustedes van a practicar este método que les estoy compartiendo aquí. Hay que tener cuidado de no manchar con la mano, de pronto si está fresco, ¿no? Entonces dejamos que seque un poquito y cuando miremos que esté seco, entonces procedemos a seguir entintando. Bueno, el resultado, como ustedes están observando, es un estilo que raya entre lo real y lo caricaturesco. Es una mezcla entre los dos estilos que se pueden manejar. No me centro en lo real porque, como les decía, correspondería más como a un dibujo artístico propio para el estudio de un retrato en pintura, por ejemplo. Y este es un poquito más ilustrativo.
Bueno, entonces este ya lo tenemos entintado ahí. Solo habrían algunos pequeños detalles por agregar. Y ahora sí vamos con este otro. Siempre la línea del párpado inferior es más delgada que la línea del párpado superior. Eso permite que el ojo adquiera volumen. Bueno, observen cómo estoy trazando estas líneas que son continuas, no tienen ángulos, son redondeadas, porque las formas femeninas se caracterizan por eso, ¿no? Por las líneas redondeadas. Toda línea curva es una línea femenina, toda línea recta es una línea masculina.
Bueno, creo que entonces ahí ya tendríamos nuestros personajes terminados, entintados. Vamos a borrar el lápiz. Este ya está totalmente seco, entonces con toda confianza podemos empezar a borrar. En este proceso les decía, hay que tener cuidado de no arrugar el papel, ¿no? El formato, porque se nos puede arruinar todo el trabajo. Bueno, voy a hacer unos detalles aquí con el lapicero de gel, ¿sí? Sobre las zonas que tiene sombra, y eso lo voy a hacer a través de líneas, de pequeñas líneas, y con el lapicero de gel, como les decía. El labio superior siempre es más oscuro que el labio inferior. Entonces a través de pequeñas líneas lo sombreo. Debajo de la nariz es un plano que tiene sombra, entonces también con líneas paralelas lo sombreo. Y en la parte de los ojos, entonces, en esta parte hay sombra, lo sombreo de esa manera, tanto de un lado como del otro. De esa manera entonces le vamos dando volumen. Aquí también hay una pequeña sombra entre las cejas y aquí en las orejas. Miren, solo con líneas, pequeñas líneas paralelas, y aquí debajo de el labio inferior. Que esos son los diferentes planos de la cara, ¿no? Aquí en el mentón también hay unas líneas, te lo voy a señalar aquí con el lápiz. Que dan la idea de sombra y volumen. ¿Listo? Y aquí a los lados de la cara. Y por último, debajo del cuello. Miren que el trazo de las líneas va como en abanico, ¿no? De esa manera entonces hemos sombreado y le hemos dado volumen a nuestro personaje. Y fíjense sobre todo en la expresión, ¿no? La expresión es la clave. El párpado superior también proyecta una pequeña sombra sobre el ojo. No son las pestañas, sino la sombra. Y lo mismo vamos a hacer con este personaje. Entonces borramos el lápiz. Tiene que quedarnos totalmente limpio el dibujo de las trazas de lápiz. ¿Listo?
E igualmente hacemos lo mismo acá. Bueno, aquí me olvidé de dibujar el puente, una pequeña letra L que les decía. Entonces empezamos por el labio superior. Un poquito aquí debajo de la nariz. Y en los ojos. Fíjense bien la zona que va sombreada, ¿no? Aquí un poquito más sutil, debajo del labio para destacar el mentón. E igualmente aquí en el mentón también un poquito sutil. No tan marcado como en el hombre porque la musculatura en la mujer pues no es tan marcada en el rostro como en el hombre, ¿no? Igualmente aquí en el cuello. Y aquí en las orejas. Podemos hacer una pequeña sombra aquí en el capul, donde el cabello pues hace contacto con la frente. Bueno, y de esa manera entonces ya hemos logrado la creación de dos personajes. Uno femenino y otro masculino con vista frontal. ¿Ok? Entonces, lo que ustedes van a hacer es ejercitarse, ¿sí? Dibujar diferentes personajes a los que yo he dibujado aquí. No se trata de que los copien, ¿no? Sino que ustedes deben inventarse sus propios personajes. Porque si los copian, pues no tiene ningún mérito. La idea es de que ustedes los puedan crear, ¿vale? Eso sería. Simplemente eso entonces, practicar en sus cuadernos de bocetos las estructuras, diversas estructuras, y en base a esas diversas estructuras crear los personajes. Posteriormente haremos una narrativa gráfica que es la que se va a evaluar. Y yo ya les diré entonces en su momento oportuno cómo hacerlo y cuándo presentarlo. Entonces les agradezco la atención y espero pues les haya gustado este proceso que les compartí. Muchas gracias y estamos en contacto.